Ignacio González en el bloque anterior, que capaz que se habló más de mayo del 68 acá que en Francia, y que se leían autores que en Francia todavía no se leían y llegaban acá traducidos y los leíamos acá, ¿no es cierto?, en la Argentina. Al año siguiente sucedió el Cordobazo, en el 69. Fue la época también de la muerte del Che Guevara, estaba la guerra de Vietnam, o sea, ¿cómo se podrían unir un poco todos esos acontecimientos? Y yo decía antes del corte que Nicolás Casullo, leí en un artículo que publicó, creo que en página 12, decía que en el Cordobazo, por ejemplo, o en los movimientos acá de principios de los 70, no fue pancarta en mayo del 68, como si lo fue Vietnam, Argelia o Cuba, y que eso se debió a que el peronismo, ni el de derecha ni el de izquierda, comulgaban demasiado con las ideas de mayo del 68. No, pero es imposible que no hubiera interés por mayo del 68. Yo no recuerdo haber estado ausente de ese interés en esa época y tenía la misma edad que aquellos estudiantes. Es cierto que interesaba más Argelia, el modelo político de Argelia, el Frente de Liberación Nacional. Es cierto que la guerra de Vietnam llegaba todos los días como un espacio para pensar la política mundial. Es cierto también que Latinoamérica estaba convulsionada. Digo, pero... Aventuro, Horacio, digo, los temas de mayo del 68, que pasaban más por la libertad individual, por la libertad sexual, la liberación de la mujer, no eran los temas que se discutían acá a principios de los 70. No creo. La Argentina siempre fue muy porosa a esos temas. Cualquier movilización como la que hubo en esos años en la Argentina tenía un poco el rasgo que reconocemos en mayo del 68, que era el rasgo de la irrupción, de lo inesperado, lo contingente, lo desviado, lo absurdo, lo juvenil, lo que venía de afuera de la clase obrera, como bien recordaba Juan José. Perdón, quiero decir que yo acepto, y en aquel momento y hoy, la idea de que hay nombres propios, nombres singulares, nombres que reconocemos como familiares para cualquier proceso que atraviesa el rostro del mundo, digamos. Eso desde ya es así, pero cuando como lectores, como personas interesadas en los misterios del mundo y en las grandes transformaciones sociales, que creo que somos todos, para mí mayo del 68 lo leía y lo percibía desde Buenos Aires, como otros lo hubieran hecho desde Córdoba, desde Salta o desde la Argentina en general, como algo que me tocaba, con lo cual dialogaba, cuyos textos leía. Quizá me equivocaba, como muchos de nosotros, en suponer que había textos gloriosos detrás de la movilización y quizás no quise ver o no supe ver, y quizá hoy tampoco me parece interesante ver que no hay textos en cualquier movilización. Para mí, de algún modo, lo que yo pienso que se debe llamar texto, o las poéticas, como ya que citaste a Nicolás Casullo, su artículo tenía que ver con la idea de que siempre hay una poética en la historia. Exacto. Yo diría que hay, de algún modo, la herencia de una memoria que de repente se agrieta el terreno normal que transitamos y emerge como una especie de gas interno de la historia, como algo volcánico, para decirlo con una metáfora muy actual, que nos obliga a pensar las cosas al trasluz, a contramano, de otra manera. Para mí eso sigue vigente, ¿no? Para mí es un sentimiento de índole literario-política, digamos, que sigue vigente para interpretar la Argentina contemporánea. Y por eso veo con cariño mayo del 68, sin que se me oculte el hecho de que ni podemos revivir la historia, ni podemos ser apologistas ingenuos ni de eso, ni de nada. Veo que la historia tiene momentos graves, aquel lo fue, hoy hay momentos aún más graves, pero la condición juvenil, la condición estudiantil, la condición de cierta voy a citar a José Ingeniero, o sea, que cierto ideal en la historia, cierto momento donde se desacata la experiencia acumulada y se sale con cierta hasta irresponsabilidad, digamos, a decir algo que los mayores, nosotros mismos ya adultos, hasta podemos desmentir. Esos momentos para mí son momentos que son el alimento, la sal y la sangre de la historia, ¿no? Sí. Hugo, ¿qué querías decir? No, que además, digo, más allá de que además hay que pensar que Argelia y Vietnam duraron años, entonces pudieron roturar mucho más el imaginario revolucionario que el mayo del 68, que fue más una irrupción. Claro.
Vamos. No, yo lo que creo es que acá póstumamente, y con el recuerdo y el tiempo que lo embellece todo, se ha creado como una nostalgia en la Argentina, una nostalgia de los 60, de la década del 60. Pero a vos no te más, provoca ese sentimiento, porque ya estamos hablando de emociones, ¿no te provoca eso que le provoca a Horacio? Mirá, yo sí recuerdo... Más allá de las ideas. No. Si yo sí, el recuerdo mío de los 60 Bueno. es la dictadura de Onganía. Nosotros vivimos bajo la dictadura de Onganía. Pero sin embargo sucedieron cosas. La dictadura de Onganía fue la que marcó los 60. Y en cuanto a después los movimientos juvenil y el movimiento de la juventud peronista, que va a ser el protagónico de la historia en los últimos 60 y en los primeros 70, no tuvieron nada que ver, no solamente no tuvieron nada que ver con el Mayo francés, sí, con Argelia, con otras, con el castrismo desde ya, pero no con el Mayo francés, porque las consignas eran no solamente distintas, sino hasta opuestas. Es decir, no nos olvidemos, por ejemplo, que el movimiento Montoneros, que sería un poco el que marcaba la línea, era un movimiento católico, de origen católico, muy estricto en materia moral. Era homofóbico, básicamente, cosa que está en contradicción con el movimiento de Mayo y demás. Era homofóbico, era partidario de las relaciones matrimoniales, los guerrilleros se casaban y tenían hijos, en general, ¿no? Eso es todo lo contrario del espíritu de Mayo. No eran de ninguna manera libertarios, O sea, acá no eran anárquicos. ¿Cómo influyó acá todo el lo espíritu contrario. de Mayo? ¿En qué influyó el Mayo francés? Puede haber influido en algún, influyó obviamente acá en él, puede haber influido en mí, en algunos, en González influyó. Yo leía también todas esas cosas. En algún estudiante habrá influido, pero en los movimientos de esa época, por un lado estaba el hungariato. Horrible, la cosa horrible, y todo lo contrario a lo que podía ocurrir en Europa. Por otro lado estaban ese movimiento, el movimiento más radicalizado, que no estaba en ese espíritu de Mayo. Vuelvo a repetir, un movimiento católico, ¿no? Sí. Católico de izquierda, violento. El Mayo no fue violento, en ese sentido hay que reivindicar, no fue violento. Creo que hubo un muerto por accidente. Por eso digo, no fue violento. Nada violento. Más aún apoyaba la clase media, apoyaba al principio, después se empezó a lumpenizar. Y ahí la clase media abandonó, cuando empezaron a quemar autos y demás. Pero al principio, uno de los programas de la clase media progresista era, después de cenar, ir a los debates del Teatro Odeón, por ejemplo, ¿no? Sos de un era una cosa. Ya, no, pero porque era básicamente un movimiento cultural. Pasan por la bolsa, pasan por el Parlamento, a nadie se le ocurre tomar la bolsa. ¿Qué toman? Toman la Sorbona y el Teatro Odeón. Dos movimientos culturales. Fue una revolución cultural. Básicamente, no política. Cuando hicieron política se equivocaron. Eligieron modelos malos. Fue una revolución cultural. Y estética, no por nada, no hay textos, no existen textos para nada, porque ni convence algún grafiti, lo más que hay son grafitis, y en cambio hay imágenes. Esos grafitis fuertes, ¿no? Fuertes, pero son grafitis. Sí, prohibido. Bueno, pero queda en la imagen. Pero mirá cómo quedaron. Pero más quedaron las imágenes. Esa imagen, por ejemplo, de esta mujer con la bandera, que es una especie de paráfrasis del cuadro de Lacroix, la libertad alumbrando al mundo. Lo sacó en la tapa del suplemento Enie de Clarín la semana pasada. Que era el que popularizó mundialmente al Mayo, salió el Paris Match, que casualmente ni era estudiante ni era francesa, era una millonaria inglesa que estaba ahí y se metió. Pero bueno, lo que sea, pero es eso, son imágenes de cine, son poses para la cámara. Un poquito más conmiserativo con la historia, porque pones esas... Es la realidad, a mí me gusta la realidad. Manejas con un puño la historia. No, yo te la escucho, imagen es un discurso. Yo te escucho con mucho interés, pero a mí me parece que tenés que saber ver el lado libertario que tenía esos años en Argentina. Por supuesto que había una heroicidad cerrada, por supuesto, hoy es muy fácil para nosotros hacer esa crítica. Había otros movimientos también, no nos olvidemos que estaba el Ditela, por ejemplo. Sí, pero el Ditela fue despreciado por
Bueno, pero despreciado mirá por cómo la juventud marcó. peronista. Pero no Hubo era la hasta única la actos de juventud terror, peronista, digo. han tirado Estaba bombas. toda esa juventud de vanguardia. Sí, también que estaba creo que él. Mira, estaría yo más tengo dos cerca. alternativas. O no venir más cuando me invitás y está Juan José, o poder decir un minutito esto. Pero Pero no si te hablaste quejes, te más voy que a dar un yo. consejo, Juan Hablaste más José. que El que yo. no habló Te nada voy fue a dar un Juan José. consejo, ¿no? Sé un Dale, poquito dale. más piadoso con esos años. Tenés que ver el lado libertario que había, aún con esto que te resulta fácil criticar y que yo hasta compartiría ese lado heroico, épico, esa cerrazón, pero de todas maneras esos martirologios no deben poder decir algo. Y hoy, adultos, viendo las cosas de otra manera, tenemos que tener un grado digamos, de lucidez en la interpretación de aquellos años, porque tenemos que saber redimirlos también, Juan José. Me parece Y que criticarlos. estás haciendo un Y papel que yo criticarlos. lo escucho con interés, pues es un papel verosímil el que estás haciendo en la Argentina hoy, en los medios de comunicación, pero a mí me da la impresión de que, aún criticándolos, yo también los critico, pero tengo una atadura que no me interesa romper. Yo pienso desde esa Bueno, atadura, yo aún no la con tengo esa, críticas. claro, No, bueno. bueno, pero eso te Son quería dos decir. perspectivas distintas. Dicho esto, voy a Sí. seguir viniendo cada vez que me inviten con Juan Con José. Sebrelli. No, pero yo pensaba, Juan José, estamos Sí. hablando de una juventud que, aunque vos no compartas sus ideas, se compromete, pelea por una causa. Está hablando de mayo del 68, ¿no? Sí. Pacíficamente, porque dijimos no hubo muertos. Por ahí esta época, todo lo que ha pasado en los 90, esta época light, con jóvenes que no se comprometen con nada, a mí también me genera una cierta nostalgia. Sí. Mayo, me mueve ciertas cosas de lo que fue nuestra juventud, ¿no? Claro, Además- cambió completamente. Eso te revela además que no dejó una semilla muy grande. Pero miremos el París de hoy, el París, no de hoy, el París posterior, la Sarkozy, generación que siguiente. dijo que hay que olvidarse de Mayo, De la de veíamos en el Mayo, informe. la generación siguiente de Mayo, la generación Light, la generación de, bueno... De Teulebec, que te acordás que lo comentamos claro, acá en el nada, programa. es completamente distinta. La era del vacío, como decía La era del vacío de Lipovetsky. Lipovetsky. Lipovetsky es el gran profeta de la generación siguiente a Mayo. Quiere decir que eso se cortó. ¿Por qué? Porque la rebelión de los jóvenes franceses y también ingleses y alemanes, toda Europa, el primer mundo, son un producto de la era de la prosperidad, de los llamados 30 gloriosos años, 1945, 1975, años de una prosperidad como nunca se había visto en la historia de la humanidad. En Europa, el primer Pero más mundo allá de eso, exclusivamente. cuando dice Y ese es el Sebrelli, producto. Eso se Eran cortó. jóvenes También burgueses. hablemos de que hubo un fracaso, y, ¿no es cierto? Hubo Bueno, un se cortaron fracaso, muchas cosas, sí, bueno, ¿no? pero la economía, viene la crisis económica a partir del precio del petróleo en el 70 y pico, y ahí se acaba el estado de bienestar, eso es fundamental. Estos El son empleo jóvenes del pleno. estado de bienestar. El empleo Son- pleno se acaba. El empleo pleno, todo eso, son hijos de la prosperidad. Son temas que totalmente. surgen Por por ahí, eso, porque Pero la yo creo que prosperidad lo precisamente permite. porque son hijos de la prosperidad, no se tienen que ocupar de la subsistencia y pueden pueden saltar darse, a un claro. ideal. por Claro, eso que ahí está. Y criticaban por eso a la mí me sociedad parece del lo consumo. recupera. Yo creo que ellos marcan algo importante. Antes de ellos el joven no tenía identidad, era una transición. Y aparece esa idea Ese del sujeto, joven como juventud, portador, sí. por empezar de la crítica al mundo cínico de los mayores, y el cinismo es, la frase que hoy en día anda por ahí, es lo que tenemos. El cinismo es pactar con lo necesario y no aspirar el deseo del más allá. Y a mí me parece que todos estos brotes utópicos, más allá que son una mezcla, porque es muy fácil sentarnos acá y ponernos a decir, digo, en la mezcla se da el estudiante, el ladrón, todo. Más allá de eso, son siempre esto que dice que hay otro más allá de la necesidad. Y para mí eso es lo rescatable. Y no estoy tan de acuerdo de que los jóvenes no lo tengan. Tienen otras cosas, por empezar, que nosotros no vemos. Pero la ecología, las manifestaciones que hay contra la Bueno, globalización. ahora es un dirigente del movimiento Sí, ecológico. o sea, y sigue habiendo un montón de cosas. Lo que pasa es que la problemática es otra. Y nosotros como adultos creo que no nos percatamos. Ahora ya pasó, pero pasamos por esos años del fin de la historia donde parecía que todo se había Sí, terminado. y ¿no? después de fue todo, la el naranja vacío de casa los todo. jóvenes es el nuestro. Por eso nos molesta tanto. Nosotros le dejamos ese vacío en el cual ahora recién empiezan a chapotear. Sí, pero yo no soy muy partidario del culto al juvenilismo. Me parece que es un culto muy explotado. Todo es explotado. Política y económicamente. La juventud no es un valor, la juventud es un hecho biológico. No es un valor porque todos hemos sido jóvenes o somos jóvenes y todos dejaremos de serlo. No es un valor, no es ni bien ni mal.
Es idealizarlo, se lo idealiza por razones o políticas o económicas. Ya vemos la explotación total de los jóvenes en las décadas siguientes, 70, 80 y demás, que es la explotación absoluta. El joven se convierte, el adolescente más todavía que el joven, se convierte en protagonista porque se le venden cosas. Es así de simple. Bueno, acá también vengo a hacer yo un poco el aguafiestas. No, yo tan simple no lo veo. Creo que es una de las líneas, pero decirlo que... itinerario de anular el joven que fuimos, y eso yo no estoy tan seguro que haya que hacerlo, por lo menos del modo en que lo haces vos. Pero... Vos vas a publicar ahora un escrito mío. Yo cuando tenía 25 años, creo 23, publico en el primera página, el primer número de Contorno, que vos vas a editar ahora. No, eso lo publicaste en Sur. No es que quiera recordar este momento complicado de tu vida. Su tiempo y el también nuestro. Lo recuerdo. Y empiezo citando una frase que era para nosotros como un lema, jóvenes de 20 años en la década del 50, mediados del siglo XX. Una frase de Paul Lisan que decía: tengo 20 años, no permito a nadie que diga la edad más feliz de la vida. Esa es una frase que... Sí, pero es una frase que imposible de juvenilista, aunque amarga, esa frase de Nisan. Bueno, la frase de un joven de 20 años. Es tu artículo, que no sé si lo pero recuerdo un poco vagamente, es un artículo echeverriano el tuyo, ¿no? ¿O es Celeste y Colorado? No, es un artículo sobre Martín Fierrismo, una crítica a la revista Martín es cierto. Bueno, pero Celeste y Colorado es tu artículo echeverriano. También, ¿ese es echeverriano o alberdiano? Bueno, ese momento echeverriano del siglo XIX argentino, para mí es interesante. Creo que es un momento interesante para pensar hoy el país también. Ese grupo me sigue pareciendo, esa generación del 37, una generación interesante. Sin lugar a dudas. Le agregaría la gran figura de Pedro de Ángelis también pensando ese momento. Sí, ¿no? pero no era... Es que te traigo tus viejos temas cuando eras joven, ¿no? Eso es lo que no quiere, me parece. Pero quiero decir, porque ya me tengo que ir al corte, que Horacio González es director de la Biblioteca Nacional. ¿Qué tiene que ver? Saben, Eso lo cité, y está editando, está haciendo una colección que ya vamos a mostrar acá de viejos textos. Ahora van a editar los viejos textos de Contorno, por ejemplo, donde estaba Sebrel y David Viñas y tantos otros. Y me parece muy bien que es Rosisner, Noé Gitric y varios más. Me parece muy bien que se reedite todo esto y que recordemos. Adolfo Kuhn, Mazota, nos olvidamos de Mazota, de Correa, dos muertos célebres. Sí. Bueno, algún día vamos a hacer una mesa acá para recordar Contorno, porque eso también da para bastante. Sí, muy interesante. Han pasado cosas en este país. Me tengo que ir al corte. Muchas gracias a los tres por haber venido. Seguiría, porque un tema lleva al otro y tener tres personas así discutiendo en el programa está muy bien. Muchas gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos. No se vayan.